son los 55 de la lista previa, no es una prelista, es una lista previa que la FIFA nos exige para bloquear a los jugadores. Lista de 55 jugadores y yo la catalogo como transparencia. Eso es lo que hay que hacer. Sencillamente hacer las cosas, sacar la lista y ya. Que el mundo arda si es que tiene que arder, además en un país donde nunca estamos conformes con absolutamente nada. Y son muchas reflexiones las que quedan. Por ejemplo, no tenemos tantos jugadores como creemos, a pesar de ser una lista de 55. Cualquier país puede hacer una lista de 55. Lo importante es que de esos 55 salgan jugadores realmente competitivos. Yo no creo que tengamos para tanto y ya les voy a profundizar sobre el particular, teniendo en cuenta algunos nombres que aparecen dentro de esta prelista que iba desde los 35 hasta los 55. La FIFA da esa gabela, por así decirlo, para poder hacerlo. Que la tiró cambiada, una teoría en la cual estoy muy de acuerdo, que finalmente se sublevó y desobedeció una orden. No creo tanto en esa teoría porque todo parecía muy bien encajado dentro de el decorado de lo que fue la rueda de prensa, la presentación, la disposición dentro del espacio, el acompañamiento por parte del área de comunicaciones. Y todavía más importante el hecho de que no se haya presentado hasta el momento ninguna molestia o algún indicio de alguna molestia por parte de Yesurún o del comité ejecutivo. Y tirar la cambiada frente a algunos nombres que se pudieron haber manejado, como el caso de Durán, más allá de la licencia que le otorgó su club en Rusia para atender asuntos de carácter personal. Lo entrecomillo no porque tenga información diferente, sino porque me parece muy llamativo, además de lo que ha dejado enmarcada la presencia de John Durán en los últimos clubes en los cuales les ha militado luego de su salida del Aston Villa, incluso lo que en algún momento manifestó el técnico del Aston Villa, Unai Emery. Pero bueno, gracias por estar en este canal. Mi nombre es Joa Riaño Relator, así que por favor les pido que se suscriban. Ahí precisamente en la descripción del video está el botón para que se suscriban y se unan a esta comunidad de Joa Riaño Relator. Gracias, somos cada vez más y más personas en este canal emergente del fútbol, donde siempre les muestro información real, veraz, sustentada, donde me dedico a verificar, a investigar, a consultar, en el peor de los casos solo consultar información que les emito a través de este canal. Yo, Guardiaño Relator, gracias por suscribirse. Estamos a 27 días de que inicie la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y los que esperaban a jugadores como Hugo Rodallega de un brillante momento, incluso que lo ha venido rubricando durante ya varias temporadas con título a bordo cuando tenía una lesión grave y estaba completamente cojo ante el Deportivo Independiente Medellín. Lo que pasó con Radamel Falcao García en su momento a comienzo de año cuando se habló de que habían tenido una conversación él y Néstor Lorenzo acerca de que debía tener la continuidad suficiente y marcar goles para ir al Mundial. Sobre ese particular se refirió Néstor Lorenzo diciendo que iba a buscar a Radamel Falcao García para ser parte de la selección Colombia, o sea, si estuviera en buen nivel, lo hubiera buscado y estaría siendo parte del equipo, pero infortunadamente para los intereses del Tigre y de la selección Colombia, pues físicamente no está, futbolísticamente por supuesto tampoco. Falcao es jugador de fútbol todavía, o sea, sería una falta de respeto de mi parte. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso. Es decir, si Falcao hubiera tenido un nivel de competitivo con el resto de los compañeros que están en la lista, él estaría. Y me gustaría tenerlo en el área rival, ¿no? Pero bueno, esto es así. Los que esperaban a Alfredo Morelos por su rendimiento en el equipo que más títulos tiene en el fútbol colombiano y que está peleando por uno nuevo y cuya semifinal será ante el Deportes Tolima. Hablamos de Alfredo Morelos, tampoco está. Y lo que pasó en su momento con Dairo Moreno, que perdió precisamente la pena máxima que le significó quedarse por fuera de las semifinales del torneo. Eso para hablar de los nombres de los jugadores más representativos y de un rango de edad muchísimo mayor que definitivamente se quedaron por fuera. Quizás el único sería Hugo Rodallega, por lo que ha representado toda su carrera, ha sido un goleador, tiene 302 anotaciones en toda su carrera futbolística, hace parte de la misma generación de Radamel Falcao García y Dairo Moreno, hablando de esa selección sub-20 que quedó campeona en el eje cafetero. Alfredo Morelos sí tiene menos edad, evidentemente no tiene los 39 y 40 que tienen los demás, pero Hugo Rodallega quizás era el hombre que más sonaba, como en su momento sonó Dairo Moreno cuando tuvo grandes actuaciones el año inmediatamente anterior en la Copa Sudamericana. Y además reitero lo que significa el jugador Hugo Rodallega por su liderazgo, por su crecimiento, por lo que puede impregnar dentro del camerino, trabajo al que está llamado en teoría David Ospina, y ya hablaremos del tema de los porteros.
Novedades y sorpresas. Dentro de las sorpresas está Sebastián Villa, que tiene un capítulo completamente aparte y fuera de lo futbolístico. No entiendo la necesidad de incluir a un hombre que tenga no solamente problemas desde el punto de vista legal, sino que además ha sido condenado. En otra llegó a un acuerdo y no fue condenado. Tiene proceso abierto todavía por actuaciones que no son acordes a quien vista la camiseta de la selección nacional. Nosotros el deporte y particularmente el fútbol no lo podemos ver como el ejercicio mediante el cual se paran 11 tipos a patear un balón. No es simplemente correr y patear un balón, ponerse una camiseta y ya, sino que representa la cantidad de cosas más allá de eso, porque cuando hablamos de deporte hablamos de temas de superación, de una vida en la cual el deporte aparece y emerge como una posibilidad de salir y surgir, y eso implica una serie de actuaciones desde el punto de vista personal que se deben hacer, además porque tiene un nivel aspiracional muy alto por parte de las personas que lo ven, particularmente los niños. Así que cuando una persona enfrenta cargos de esa naturaleza, fue condenado, más allá de que haya o no cumplido con su condena de la manera correcta, me parece que el mensaje no es el correcto, no es adecuado llamar a una persona que tenga ese tipo de problemas. Y si desde lo futbolístico me pregunta, pues tampoco es que estemos hablando del más maravilloso de los extremos, el mayor origen el que va a solucionar una cantidad de problemas que se pueden llegar a generar en el terreno del juego. Es un buen jugador, es un buen elemento desde el punto de vista futbolístico, pero eso pasa a un ni siquiera a segundo plano, un tercer plano, cuando hablamos de otro tipo de cosas. Y sigamos hablando de las sorpresas, la posibilidad de Wilmar Barrios en un universo de 55 jugadores, no me parece extraño que Wilmar aparezca. Neisser Villarreal, un jugador joven, quizás ese sí con la proyección a futuro, no dudo de lo que sea el Mundial de 2026, lo que hace Kevin Viveros en Brasil con el Atlético Paranaense. Lo de Junior Hernández, digamos que no le encuentro ninguna explicación más allá de que el lateral por zona izquierda no es que sea la posición en donde tengamos mayor tranquilidad por Johan Mojica, a pesar de que le va bien en el fútbol español y que normalmente viene jugando y además de que ya tiene una carrera de bastantes años en el viejo continente. Juan Guillermo Cuadrado, un hombre experimentado con el centenar de partidos que tiene el Juan y Cuadrado, pero cuyo presente no es el bueno y las lesiones no han venido aquejando, también hace parte de las sorpresas. Jordan Barrera, dentro del grupo de los jugadores que vienen a proyección a futuro para generar una nueva selección, la nueva generación de la selección Colombia, lo mismo que Johan Rojas, el mismo John Solís, que salió del Atlético Nacional hoy en el fútbol de Inglaterra, en el Birmingham. Johan Romaña, que me encantaría estuviera presente, no deja de ser una sorpresa, más allá de que nunca ha estado dentro del proceso y de las convocatorias de la selección Colombia de cara a los partidos en eliminatoria o ni siquiera en estos últimos amistosos ante Croacia y Francia. Edwin Cetré, que me parece un extremo interesante, que ya lleva tiempo en el fútbol de Argentina. Lo de Diego Campo, por su juventud quizás. Y lo de Juan Manuel Rengifo, pues que todos sabemos que en el fútbol colombiano es el jugador de mayor proyección, quizás con el jugador del América de Cali, Mateo Castillo, que pues también está atravesando problemas de lesión y apenas viene recuperándose. En el caso de los delanteros, John Córdoba, el jugador Luis Suárez, uno sabe que son los nueve fijos, dentro de las sorpresas también está el mismo Neisser Villarreal, Rafael Santos Borré hace parte del riñón del técnico y el caso de Juan Camilo Hernández que para mí debería estar ante la ausencia y la ausencia del llamado de el jugador Hugo Rodallega y lo de John Jader Durán que definitivamente sí hace parte como de ocultar el hecho de lo que ocurrió en su momento en eliminatoria y los problemas que tuvieron en la interna del camerino, como métalo dentro de la lista de los 55 y no pasa absolutamente nada. Y en el caso de los arqueros, 6 dentro de la órbita, los que todo el mundo ya saben van a ir, es decir, lo más probable que vayan, Camilo Vargas, el del Atlas de México, David Ospina, Atlético Nacional, más allá del nivel discutido por muchos, dentro de los cuales me incluyo, y Álvaro Montero, que es portero del Vélez Sarsfield y que evidentemente es uno de los que más ha actuado en el último tiempo, de hecho estuvo en la gira en sí, en los Estados Unidos. Kevin Mier, me gusta muchísimo la presencia de Aldair Quintana, lo de Mosquera Marmolejo es gigantesco. Jugadores que no están definitivamente, Mateo Casierra, que venía volviendo a actuar, el jugador Camilo Durán del Carabao y bueno, otra parte de jugadores más. Pero eso era lo que tenía para contarles, así que a ustedes gracias por estar pendientes de la información y qué les pareció a ustedes la convocatoria. Cuéntenme y déjenmelo en los comentarios. Chau, chau, suscríbanse. Yo Barriaño, relator. Kevin Mier, Álvaro Montero, Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas, Álvaro Angulo,
John Arias, Santiago Arias, Yasser Asprilla, Jordan Barrera, Wilmar Barrios, Cristian Borja, Rafael Santos Borré, Juan Cabal, Hamilton Campas, Johan Carbonero, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Cetré, John Córdoba, Juan Cuadrado, Carlos Cuesta, Nelson de Osa, Willer Dita, John Durán, Andrés Gómez, Sebastián Gómez, Juan Camilo Hernández, Junior Hernández, Jefferson Lerma, John Lucumí, David Machado, John Steven Mendoza, Jerry Mina, Johan Mojica, Gerson Mosquera, Daniel Muñoz, Eider Ocampo, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Andrés Felipe Román, Johan Romagna, Davison Sánchez, John Solís, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros, Luis Díaz y James Rodríguez.